Mis queridas amigas y amigos, lo primero que tengo que decir es daros mis disculpas por tanto tiempo que he estado ausente. Lo siento de verdad, las vacaciones, luego también el retiro, aunque afortunadamente el retiro lo hemos podido compartir. Y bueno, pues después de esta ausencia, pues quiero volver. ¿Y por qué quiero volver? ¿Qué es lo que hace que me ponga delante de la cámara, que grabe mis reflexiones, mis homilías? ¿Qué estoy buscando? Bueno, pues lo que quiero buscar o lo que siento en mi corazón, lo primero es gratitud. Lo hago por gratitud, por gozo, porque siento en mi corazón el gozo de que la palabra de Dios sea una consolación, sea un alivio, pueda animar, iluminar, fortalecer. Y de esto yo soy responsable, pero muy poquito, muy poquito. Algo sí, pero muy poco. Yo hago algo, pero el Señor hace casi todo. Y te doy a ti las gracias que me estás escuchando porque me hace sentir bien. Me hace sentir hasta importante, fíjate. Y me alegro de sentir esto, porque es como lo que el Señor pone en mi corazón. Es mi porción. Es la comidita que el Señor pone en mi plato. El gozo que yo te puedo aportar. Para mí es muy importante. Y el Señor no me lo quiere quitar. Por eso, si cuando tú escuchas, notas que el Señor te toca, te alivia, da gracias al Señor conmigo. Quiero dar gracias al Señor de verdad, de corazón, por las personas que me han agradecido, pues que yo dé estas charlas. Significan muchísimo para mí. Gracias de nuevo y os tengo muy presentes. Vamos ahora a ponernos en su presencia, en la presencia de Jesús, y a pedir que envíe su Santo Espíritu de amor, de bondad, de paz. Ven sobre nosotros, Espíritu de dulzura, de calma, de paciencia, de mansedumbre. Espíritu de Jesús, ven aquí ahora. Amén. Voy a leer un fragmento del Evangelio de San Marcos, que es el Evangelio de este domingo, y que dice: y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que con las dos manos ir a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado a la gehenna. Y si tu ojo te es ocasión de pecado,
sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado a la gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Queridos hermanos, os podéis imaginar de qué voy a hablar hoy. Del infierno. Es precisamente lo que nos dice el Evangelio. Y tiene gracia porque precisamente hace 2 o 3 días he estado leyendo una obra de mi amigo, el filósofo ruso Nicolás Berdyaev, y uno de los capítulos precisamente era este, el infierno. O sea, fijaros qué apunto, ¿no? Hay un hecho central, radical, y es que este tópico del infierno, hará unos años, ya unos cuantos, 50 a lo mejor, y por supuesto antes, que era un tema favorito de los predicadores. Verdaderamente disfrutaban. ¿Por qué? Porque la gente estaba muy atenta. Muchísimo. No perdían ojo. Pero ciertamente la conciencia del cristianismo ha cambiado en estos años. Y no sé en otros países, sí sé, por ejemplo, en Hong Kong, y desde luego en España, que ya los predicadores no hablamos del infierno. ¿Por qué? Se ha convertido en un tema muy delicado, muy difícil, y que sencillamente es mejor no hablar. Yo no recuerdo el tiempo que estaba en Hong Kong haber oído ningún sermón sobre el infierno, excepto una vez, que un padre pues dijo que el infierno no se puede negar porque está en los evangelios y hay que aceptar su existencia. Pero fue la única vez. El resto del tiempo, y han sido muchos años, y he preguntado también a otros cristianos, oye, ¿se habla del infierno? Y dicen, no, los sacerdotes no hablan del infierno. Es como un tema tabú, que se evita. Esto tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo, hablaré de ello más tarde, y el lado negativo es que no se afronta, no se deja claro, sencillamente no se habla, es como un secreto familiar, algo que sabemos que está ahí, pero que mejor no tocarlo, porque puede incomodar, puede hacer sufrir, puede haber una explosión. Entonces, se ignora, se evita, no se habla. Todo esto, evidentemente, pues ha tenido su desarrollo histórico, no ha sido de golpe. Y básicamente, pues yo lo he experimentado cuando empezamos a recibir la buena nueva del amor de Dios. Estoy hablando de los años 60, 70. Entonces, el hecho de hablar del amor de Dios, de que Dios te salva,
prácticamente como que iba excluyendo el infierno. Y utilizarlo de una manera amenazante, pues parece que contradecía la creencia en un amor de Dios gratuito, bondadoso, en un Padre que nos quiere. Pero con todo, el problema no se resolvía, o no está resuelto. Y voy a deciros por qué. Por dos razones. La primera es la actitud bonachona, la actitud buenista, la actitud optimista ante el infierno, que es, yo creo, la consciencia de muchos cristianos, de una buena parte, que piensan, Dios es bueno, por tanto no puede haber infierno. O incluso, fijaros, son cosas que también he escuchado. El infierno existe, pero no creo que haya nadie en él. Yo recuerdo que en el año, me acuerdo precisamente hasta el año 1980, que yo que fui a Alcobendas a hacer el primer curso de filosofía, un padre argentino, que se llamaba Jorge Westergel. Me acuerdo que en un paseo, de una manera muy casual, era un señor muy agradable, muy majo. Pues dice, yo no creo, decía él, que yo mismo sea capaz de condenarme. No lo tengo tan fácil. En este plan. O sea, como que la condenación sería muy difícil. Tendría que hacer algo muy gordo, muy dramático, muy rotundo, para merecer ir al infierno. Y él decía en este plan, pues no creo que yo sea capaz de hacerlo. Pues esta sería una actitud, la actitud, digamos, optimista, de los que piensan incluso que puede haber infierno. No decimos que no, pero no creo que haya nadie. Si esta actitud buenista la llevamos al extremo, nos encontramos con paradojas tremendas o con conclusiones tremendas, como por ejemplo, bueno, pues si Dios nos ha creado y es nuestro Padre y nos ama a todos y todos vamos a ir al cielo, entonces ¿para qué vamos a complicarnos la vida? ¿Para qué tantas charlas? ¿Para qué rezar? ¿Para qué ir a misa? ¿Para qué confesarse? ¿Para qué hacer tanto el tonto? Pues que cada uno haga su vida, que trate de disfrutar lo que pueda. Hombre, si quiere ir a una misa, pues que vaya, pero por gusto, pero no porque realmente haga falta, porque nada hace falta. Al final vamos a ir todos al cielo, ¿o no? ¿Sí o no? Pues al final vamos a ir todos al cielo, pues deja de ponerte tan trascendente, tan profundo, y sencillamente, pues, bueno, pues que, oye, que uno quiere rezar, pues que rece. Pero que al fin y al cabo, que cada uno haga lo que quiera. Recuerdo en una serie de televisión muy simpática, que a mí me gustaba mucho, que se titula Everybody Likes Raymond, en inglés, Everybody Likes Raymond. Entonces, el protagonista, que es un tipo muy salado, muy simpático, mi hermano dice que un poco badanas, así juguetón, un poco niño, pues tiene una hija que lleva teniendo su edad, 7 u 8 años, y entonces la hija dice que quiere hablar con él, que quiere hacer una pregunta. Y Raymond
bueno, cuando escucha que su hija le quiere hacer una pregunta, automáticamente se pone muy nervioso y le dice a su mujer Débora: me ha dicho que quiere hablar conmigo, seguro que quiere preguntarme sobre el sexo. Yo no puedo hablar de eso, yo no puedo hablar de eso, habla tú, le dice a la mujer, habla tú. Y la mujer le dice: pero bueno, a ti te lo ha dicho, pues el que tienes que hablar eres tú. Pero yo no, a mí yo me pongo muy malo, me preocupo mucho cuando me pregunta, y no puedo hablar de eso. Y su mujer le dice: bueno, no seas tonto, hombre, que ya verás cómo lo haces bien. Tú cuéntale, pues eso, no sé, cuéntale cualquier cosa, ya verás cómo ella... Total, que el pobre Raymond se va a la habitación de la niña y dice: a ver, Amy, ¿qué me quieres contar, cielo? ¿O qué me quieres preguntar? Y entonces la niña le pregunta: papá, te quiero hacer una pregunta. Venga, venga, dime. ¿Dios es bueno? Dice: sí. ¿Dios es nuestro Padre? Pues sí. ¿Y nos ha creado a todos? Pues claro que sí. ¿Y vamos a ir todos al cielo? Pues vamos a ir todos al cielo, sí, sí, le dice Raymond. Entonces dice la hija: entonces, ¿qué hacemos aquí en la tierra haciendo el tonto, esperando de ir al cielo? ¿Por qué no vamos al cielo directamente? Y entonces el pobre Raymond se pone súper nervioso porque no sabe qué decir y le dice a la hija: hija, pregúntame sobre el sexo, por favor, pregúntame sobre el sexo. Dice: por lo menos sobre el sexo te puedo decir algo. Fijaros cómo la niña le hace una pregunta a su padre en sus 7 añitos, pero que tiene mucho sentido. Si vamos a ir al cielo todos, pues ¿qué hacemos aquí en la tierra sufriendo o esperando? Vayamos todos directamente al cielo a disfrutar de una manera completa y absoluta. Y el pobre Raymond no sabe qué decir. Y no solamente a Raymond no sabría qué decir, sino a lo mejor tú o yo tampoco sabríamos qué decirle a esa niña. Porque este es digamos, la contradicción de la actitud buenista. Ahora vamos a hablar del otro lado, de la otra actitud ante el infierno, que es la actitud, digamos, tradicional. Y lo primero que hay que decir es que la idea del infierno tiene orígenes, por supuesto, hace muchos siglos, en la antigüedad. Y ni siquiera se origina en la era cristiana. Al principio el infierno se le llamaba Hades, y que era un lugar, fijaros, un lugar físico, por debajo de la tierra, como poblado de una atmósfera rara y desagradable, un lugar donde las almas llevaban una semi-existencia, ni estaban muertas del todo, ni vivían del todo. Esto se nos dice también en muchos salmos: el Hades, el Seol. Los griegos, que fueron los que también hablaban mucho de esto, aún no habían ideado la idea de dos reinos: el reino de Dios, el cielo, y el reino del mal, el infierno. Esto aparece más tarde. Y el infierno surge con la idea de la retribución, que es relativamente reciente. La retribución en el más allá. Esto es un tema muy importante en la Biblia. Y aparece más o menos, desde el libro de Job, cuando la conciencia de los israelitas se da cuenta de que el premio y el castigo de las personas por sus acciones buenas y por sus acciones malas, de hecho no se reciben en esta vida. Es decir,
hay muchas personas muy buenas que sufren, que mueren demasiado pronto, que no tienen descendencia. Es decir, que no son premiadas en esta vida. Y por el contrario, hay personas pecadoras, malvadas, que han cometido muchos pecados y que sin embargo se les va muy bien, que disfrutan. Es decir, su castigo no se recibe en esta vida. Entonces, esta conciencia religiosa empieza a crear, a pensar que esta retribución, es decir, el premio y el castigo, va a ocurrir, pero en otra vida, en el más allá, después de la muerte. Esto es un hecho fundamental, que como digo, viene no tanto de la cultura griega o hebrea, sino de la persa, fijaros, la persa, a través de lo que llamamos el maniqueísmo. El maniqueísmo es una doctrina religiosa que habla de que hay dos principios muy poderosos. Un principio del bien, Dios, y un principio del mal, el diablo. Y que ambos están a la gresca. Entonces, como digo, pues este maniqueísmo se fue infiltrando también en la cultura judía, hebrea y también en la cristiana. El infierno, por tanto, es la posibilidad de que los malos paguen por sus delitos. Y esto pues ha prevalecido en la Iglesia Católica y en otras iglesias también cristianas hasta ayer. Hasta ayer. ¿Qué decir ante esto? ¿Qué decir ante el infierno como el lugar donde las personas de una manera eterna, ilimitada, van a pagar por sus delitos de esta vida? ¿Qué se puede decir ante esto? Bueno, pues hay varias cosas que se pueden decir. Lo primero es que espontáneamente, de una manera natural, sin pensar mucho, sin ser un filósofo, sin ser un teólogo, sin ser un hombre profundísimo, espontáneamente, la conciencia cristiana y humana se revuelve ante esto, experimenta arcadas, experimenta deseos de vomitar. Hay una reacción profunda e intensa de no se puede aceptar esto. Esto es lo primero. Y esto es muy importante. De alguna manera, aceptar el infierno es negar a Dios. Yo no puedo aceptar un Dios que haya creado un infierno. Entonces dirás, bueno, entonces, ¿de qué hablamos del infierno? El infierno no existe, no puede existir como una realidad paralela al cielo, al reino de Dios. No puede existir como realidad objetiva. Lo que existe es la realidad subjetiva del infierno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los seres humanos a veces vivimos en el infierno. ¿Cuándo vivimos los seres humanos en el infierno? Cuando estamos absolutamente cerrados en nosotros mismos. Exactamente. Cuando hemos roto la comunión con Dios, con los demás. Y estamos eso, como una cápsula. Y podemos experimentar a veces el dolor con tanta intensidad que nos parece infinito. Ese sería el infierno. No como algo objetivo, donde Dios te mete, sino como una condición
que yo creo. ¿Cómo salir del infierno? Pues nos tiene que sacar Jesús. Porque Jesús, fijaros, baja al infierno, baja a esas profundidades. El infierno no es tanto el castigo por mis malas acciones, sino que nace de lo profundo de mi libertad. Dios no me puede forzar a ser feliz. Dios no me puede forzar a entrar en el cielo, porque entonces nada tendría sentido. ¿Cómo ocurrirá esto? ¿Cómo ocurrirá que todos vayamos al cielo? Es un misterio que nos trasciende, pero que creemos en él profundamente. Querer racionalizarlo, es decir, querer explicarlo, es trivializarlo. Y cualquier conclusión, al fin y al cabo, es inadecuada e inaceptable. Lo único que es real es que Jesucristo y en Jesucristo todos estamos salvados. Esto tiene consecuencias fundamentales y muy importantes. Y es que yo no puedo desear mi salvación para mí solo. Yo me salvo, yo me libro del infierno. Y allá cada uno. Si yo voy al cielo, pero yo sé que hay hermanos y hermanas mías en el infierno, para mí el cielo desapareció. Me parece terrible una historia que escuché de un pastor protestante, calvinista, que tenía 3 hijos y les fue a dar un beso de despedida, le fue a dar las buenas noches a estos hijos. Y después de acabar, pensó para sí, yo quiero mucho a mis hijos, pero es posible que alguno de ellos haya sido predestinado por Dios para ir al infierno. ¿Qué clase de Dios es ese? Recuerdo también una chica en Hong Kong, también protestante, que decía, si mis familiares van al infierno, entonces yo no quiero ir al cielo, dijo. A esto me estoy refiriendo. Por eso, la actitud ante el infierno es que nadie vaya al infierno. Y que los que nosotros consideramos pecadores, y los hay, pues en la misericordia de Dios, en el poder de Dios, en el amor de Jesús, están salvados. ¿Cómo? Es un misterio. Y estamos hablando de algo profundísimo, que no podemos trivializar. No podemos decir, Dios salva a todos. Jesús perdona a todos. No, Jesús salva a todos. Y perdona a todos. ¿Pero cómo los perdonó? Con su sangre, con su muerte. Recuerdo cuando era niño que en el catecismo se nos decía, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Y la respuesta fue simple. Para manifestarnos su amor y mostrarnos la malicia del pecado. Yo entonces no lo entendí, pero ahora lo entiendo un poco mejor. Es decir, que hay un misterio del mal. Hay un misterio del mal que nos afecta y que no podemos trivializar. Y que luchando contra este misterio del mal Jesús muere. Una muerte espantosa y una muerte terrible. Y nosotros también tenemos que morir. Jesús diría morir al pecado, San Pablo diría morir al pecado. Por eso, queridos hermanos, como conclusión, si alguien te pregunta, ¿existe el infierno?, no le respondas. Porque no hay ninguna respuesta fácil, ni cómoda. No le digas que sí, porque no sería cierto, pero tampoco le digas que no. Tú dile, en el corazón de Jesús estamos todos. Y en el amor de Dios estamos todos. Y en la salvación de Jesús y en su victoria es en lo que confiamos. Dile eso, pero no le digas más.
Y si alguien te dice, no, ya, pero es que el Evangelio dice. Bueno, pues el Evangelio dice muchas cosas porque no le quedó más remedio. Porque así era como se expresaban y cómo pensaban en aquel tiempo. Nosotros ya no pensamos así. Nuestra conciencia ha cambiado. En conclusión, pide para que desaparezcan los infiernos, sobre todo las experiencias subjetivas de las personas, que sí que lo son, aliviar los dolores de las personas y disfrutar y crear y creer en la profunda comunión de los santos y de los pecadores, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Que así sea.